nuestra videoconferencia. Se me fue Ale. Ok. No, sí te había escuchado. ¿La escuchó? Sí, la escuchó. Ok. Ok. Yo quisiera compartirles un material que me parece oportuno porque todos nosotros estamos enseñando siempre, y una cosa que me gustaría pedirle a todos sin excepción, que estuvieran preparados siempre con una predicación o un tema. Va a pasar, como ya me pasó, que en una ocasión me tuve que avisar de última hora que no iba a poder llegar al templo porque de emergencia tuve que ir al hospital, y eso nos puede seguir pasando bastante a menudo, sobre todo pensando en la temporada que vamos a entrar. Entonces, yo necesito que todos ustedes, y aquí voy a ponerlo a todos, si ven sus caras, a ver las caras, necesito que todos estén preparados con su bala pasada del arma, lista para disparar. Necesitamos que estén preparados. Hay hermanos que, por ejemplo, de última hora les cambian el horario de trabajo y me avisan, no voy a poder llegar. Entonces, necesito que estén preparados con una predicación, con un tema, y hoy, en base a eso, quisiera compartirles brevemente acerca de cómo enseñar, ¿ok? How to teach. Miren, Mateos, capítulo 4, verso 23, dice así: recorría Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Luego miramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes: ¿cuál es la diferencia entre la predicación y la enseñanza? Porque en estos dos textos que acabamos de mirar, Jesús enseñaba y predicaba, y los discípulos enseñaban y predicaban. ¿Cuál entonces es la diferencia entre predicación y enseñanza? Quisiera que de manera breve 3 personas me pudieran dar su punto de vista. No se aglomeren, de a uno, por favor. ¿Quién se anima? ¿Quién dispara primero? Ok, dedocráticamente entonces. Hermana Miriam, ¿cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? Ay, pastor. Bueno, pienso yo que una enseñanza es más profunda, es instruir al pueblo en cómo modelar el vivir bajo las alineaciones de seguir a Cristo. Y una prédica es como más una aplicación, es aplicarlo a tu vida, ¿no? A tu vida diaria. Y bueno, no sé cómo explicarlo. Gracias. Por ahí va. Muchas gracias. Le vamos a pedir ahora al hermano al hermano Diego Montoya. Diego Montoya. ¿Cuál es la diferencia, hermano Diego, entre predicar y enseñar? No es, salió un momento, pastor, lo llamaron y ya viene. Por eso puse la camarita así. Okay.
Ya Mire, viene en un ratito. Ajá. entonces vamos a pedirle al cuñado que saque la cara por él. Hermano don Sebastián, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Ok. Ahí está. Hola. Hola. No estoy muy seguro, pero me inclino un poco por lo que decía Miriam de un mensaje que tiene una aplicación a la vida, sería más una predicación, y una enseñanza es un mensaje más, más didáctico, más tal vez doctrinal. No sé, creo que por ahí me iría yo, me inclinaría yo por ese lado. Muchas gracias. Sara, ¿nos puedes compartir cuál es tu punto de vista? I think preaching, I think everyone has already said this, but it's more general. Like everyone goes through this, so let's talk about this. And I think teaching is more intimate. So it's more face-to-face. You have a relationship, a direct contact with someone, and you're able to directly apply that a lesson to their lives. Muchas gracias, Sara. Sara dice que la diferencia es que la predicación es más general y la enseñanza es más específica, más íntima y es más cercana. Pastor, ¿puedo añadir algo? Pienso que también en el tiempo de enseñanza puede haber una interacción entre el maestro y el alumno, ¿no? Ok. Donde hay espacio para hacer preguntas si hay dudas. En cambio, en una prédica, no, una prédica solamente estás escuchando. Y pienso que es algo que nos lleva a tener una relación más íntima, como dijo Sara, ¿no? Gracias. Ahora sí, escuchamos a nuestro hermano Diego que nos había dejado. ¿Cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? Sí. Bueno, creo que la predicación son principios de vida para aplicarlo a la vida de uno, y la enseñanza creo que es un punto específico, profundo de la vida de algún personaje bíblico o de algo específicamente en la Biblia. Un punto que quiera tocar, ¿no? Es algo de profundizar más el tema. Gracias, muchas gracias. Por ahí escuché una definición que gracias a Dios ninguno la vio. Una persona le preguntaron que cuál es la diferencia entre la predicación y la enseñanza. Dijo, es que la predicación se grita y en la enseñanza no. Por ahí miré una mano levantada, no sé si alguien levantó la mano, ¿no? Es un poquito más difícil poder ahora. Hermano Nilsson, ¿quería compartir algo? No estaba Okay. buscando, pero igual también creo que los puntos que están exponiendo Sebastián, Diego y nuestra hermana Miriam, a mi parecer, están cercanos a todo esto. Además de que, como usted estaba diciendo ahorita, pastor, tiene que ver también la forma en que se imparte una y otra, la enseñanza y la predicación. Creo que a veces una enseñanza, si de acuerdo también en la forma que pueda ser dada, a veces pudiera parecer una predicación, pero tiene también mucho que ver en la forma en que se imparte una y otra.
Gracias, gracias. Mira, aquí les voy a mostrar algunas diferencias que creo que son muy importantes. La predicación establece el fundamento, mientras que la enseñanza construye el edificio. Eso es una de las primeras cosas que nosotros quisiéramos que pudiéramos entender. La palabra predicación significa básicamente proclamación. Es una palabra que nos invita a entender que es una motivación apremiante a responder con urgencia a lo que le estamos nosotros solicitando a la persona. Entonces la predicación establece el fundamento, mientras que la enseñanza construye el edificio. En otras palabras, el objetivo de la predicación es la conversión, mientras que el propósito de la enseñanza es la formación de los discípulos. Ahí miramos una gran diferenciación. La predicación tiene como un enfoque principal buscar la conversión, mientras que la enseñanza, la formación de discípulos. Y en el original son dos palabras diferentes. Una es proclamación y la otra es didactos, que tiene que ver con didáctica, con enseñanza, y como muchos de ustedes decían, puede haber oportunidad para hacer preguntas, la modalidad puede ser diferente. En cambio, generalmente la predicación es una convocación donde uno habla, los demás escuchan y son interpelados a responder al apremio del mensaje. Entonces, enseñanza podríamos decir que es la explicación en detalle de lo que ha sido proclamado o predicado y aceptado por la fe. Este es un punto también que me gustaría que ustedes pudieran entender. Cuando nosotros estamos enseñando, estamos explicando más en detalle, como ustedes lo decían, lo que la persona escuchó. Porque, por ejemplo, a la persona la invitamos a recibir salvación, pero después quizás la persona en el momento respondió en fe y dijo, sí, necesito ser salvo. Pero luego le enseñamos en detalle ¿qué significa realmente ser salvo? ¿Qué implicaciones tiene la salvación? ¿De qué somos salvos? Y por ejemplo, si habláramos de eso en una enseñanza, no solamente estamos hablando de que la persona es salva de no ir al infierno e ir al cielo, sino también que es salva de la ira de Dios, porque antes de conocer a Dios estaba bajo la ira de Dios, es salva de su manera de vivir. Entonces se empieza a ampliar la información. La enseñanza es la explicación en detalle de lo que ha sido proclamado o predicado y aceptado por la fe. Dicho esto, es muy importante que nosotros entendamos que estas dos habilidades son partes del ministerio. Enseñar y predicar son dos tareas que debemos equilibrar. Constantemente hay una predicación hacia la iglesia porque la persona entendemos que está en un proceso de conversión. Hay un momento en el cual recibe a Jesucristo, pero hay aspectos de su vida que necesitan seguir siendo desafiados para convertirse a la imagen de Jesús. Entonces, la predicación sigue empujando en esa dirección y la enseñanza sigue dando el fundamento para que la persona pueda establecerse en el Señor. Entonces, de alguna manera, como decían algunos de ustedes, a veces es difícil delimitar con exactitud la línea divisoria entre lo que es la enseñanza y lo que es la predicación. Pero a grandes rasgos entendemos la diferencia de acuerdo a los puntos que les he comentado atrás. Si hay alguien que tenga una pregunta, la podemos dejar al final para que yo pueda avanzar y así no les quite mucho tiempo de esta noche. Entonces, yo les quiero compartir hoy día un modelo bíblico de enseñanza, un modelo que se desprende de las Escrituras y está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 9 al 11. Y aquí miramos un modelo que nos da Eclesiastés, el predicador, o Salomón. Dice así: ten en cuenta lo siguiente,
El predicador fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. El maestro, y aquí yo quiero que usted haga énfasis en esto, y me gusta mucho esta versión porque hace un juego con la palabra predicador y maestro, que en hebreo es exactamente la misma palabra, dicho sea de paso. En griego son dos palabras diferentes, pero en hebreo es la misma palabra. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Mire qué hermoso texto de la palabra del Señor. Lo voy a dejar ahí un poquito en inglés para que los chicos la puedan leer también. Y miramos justamente este juego de esta palabra entre el predicador y el maestro, the preacher, the teacher. Se nos entrega un modelo. Eclesiastés, cuando está cerrando ya el sabio su libro, nos relata un poco cuál es su manera de trabajar para poder enseñar. Así que en base a esto yo les quiero compartir cómo enseñar usando el modelo de Eclesiastés. Y para eso vamos a entender lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hizo Eclesiastés. Investigue, pondere, ordene. Investigue, pondere, ordene. Ese es el trabajo de la persona que va a enseñar. Investigar la palabra, ponderar la palabra, ordenar la palabra para poder entregarla. No vamos a poder ser buenos maestros si no conocemos la palabra, necesitamos investigarla. No vamos a ser buenos maestros si no evaluamos qué es lo que vamos a entregar, ponderar. Y no vamos a ser buenos maestros si lo que nosotros hemos descubierto no tenemos la capacidad de ordenarlo para que pueda ser recepcionado. De tal manera que este trabajo es constante en toda persona que está enseñando. Investiga, pondera y ordena. Y les voy a explicar detalladamente qué significa cada uno de estos conceptos. Primero, investigar. Quiere decir básicamente en nuestro contexto definir cuál es el tema que quiero enseñar. Vamos a pensar de que usted, bueno, dicho sea de paso, no quisiera que ninguno de ustedes dijera, oh, el pastor no nos enseñó que primero hay que orar o buscar del Señor para ministrar la palabra. Entiéndase de que eso yo lo estoy dando por enterado, de que usted está en comunión con el Señor. Entiéndase de que yo estoy dando por hecho de que usted tiene su comunión con el Señor a diario y que está en una búsqueda del Señor. Yo le estoy entregando en esta hora una herramienta práctica. Entonces, lo primero es investigar. Vamos a investigar. Para investigar tenemos que definir cuál es el tema que quiero enseñar. Vamos a decir que usted quiere enseñar acerca del amor. Pues, si usted quiere enseñar acerca del amor, usted tiene que entender de que la Biblia habla mucho acerca del amor. Nos habla de diferentes tipos de amores. Nos habla del amor en diferentes contextos. Entonces, es muy importante de que una vez que usted ya sabe cuál es el tema que quiere enseñar, ahora tiene que delimitar, es decir, poner límites al tema que desea enseñar. Por ejemplo, quiero enseñar acerca del amor entre hermanos, o quiero enseñar acerca del amor en el matrimonio, o quiero enseñar acerca del amor al prójimo. Eso le va a usted especificando cuál es el tema que usted va a tratar y cuál va a ser su material bíblico para poder desarrollar. Para eso, una vez que usted ha hecho los dos puntos anteriores, tiene que buscarles en las escrituras textos que hablen del tema y que
estén relacionados con lo específico que usted quiere ministrar. Quiero decirle que esto es muy importante porque podemos cometer serios errores en algunas ocasiones. Una vez yo estuve recién llegado a Texas y fui invitado a una iglesia y la persona que predicó estaba hablando acerca de la importancia de la sangre de Cristo y luego citó un texto de la Biblia donde hablaba de la sangre de la sangre que, ay, mire, ya se me olvidó, y le pasó exactamente lo mismo a él. No sabía de lo que estaba hablando, ¿sí? Y por más que trataba de acordarse, no tenía ni idea porque no había buscado en la Biblia los textos indicados. Entonces es muy importante que si usted va a enseñar, usted esté seguro de lo que está enseñando, que usted busque el texto, que usted, el tema esté conectado con lo que usted, con los textos que usted está ocupando. Entonces, usted determina un texto base, lo investiga y lo desarrolla. Eso es elemental. Hemos enseñado acerca del método inductivo. Y quiero decirle que esta es la herramienta más sana que usted debe ocupar cada día para poder escudriñar las escrituras, investigar las escrituras. Una vez que usted ha determinado su texto base, lo que hace es usar el método inductivo, que básicamente significa observar el tema, analizarlo, leerlo 1, 2, 3 veces en diferentes versiones, contextualizar su texto, en quién habló, a quién le habló, en qué momento le habló. Es muy importante saber en qué contexto, en cómo era la comunidad de aquel tiempo, cuáles eran las condiciones sociales, culturales que se vivían. Todo eso es muy importante para que usted pueda entender a profundidad el texto bíblico y luego que usted sabe eso, lo interpreta. ¿Qué sentido tiene para nosotros el día de hoy? ¿Cuál es la lógica de ese texto para nuestro tiempo? Y luego, ¿cómo lo puede aplicar a este tiempo de una manera práctica? Por ejemplo, lo que hoy día hicimos con el texto del buen samaritano. La aplicación fue muy práctica. Regístrese para poder servir y para poder dar. Dos cosas que hizo el buen samaritano. Teniendo esto claro de la investigación, lo siguiente que nosotros hacemos es, algo me pasó acá que no puedo pasar adelante. Ahí está, ponderar. Y cuando hablamos de ponderar, significa que empezamos a evaluar de todo lo que hemos estudiado, qué es lo que realmente nos va a servir. Y la idea acá siempre es que menos es más. A nosotros nos cuesta un poquito eso, pero es necesario poder entenderlo. Menos es más. Reducir el número de textos bíblicos que vamos a usar y podemos usar el criterio que está aquí al frente de ustedes. ¿Es coherente a mi tema el texto que voy a ocupar? ¿Me sirve? ¿Añade información relevante para el énfasis que transmitiré? ¿Es tan amplio que debería dejarlo para enseñarlo en otra ocasión? Son puntos que usted debe considerar. Muchas veces cuando uno está estudiando las escrituras para preparar un tema, finalmente uno se da cuenta de que es tan amplio que lo más probable es que usted va a tener que dejarlo para otra ocasión. Y la idea es la siguiente, tener presente que si tiene mucho que decir, probablemente no va a decir nada. Por eso es muy importante que usted sea muy específico en su enseñanza. Ponderar. ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que no voy a dar? ¿Qué voy a dejar como parte de mi estudio? ¿Qué voy a dejar afuera? Eso es ponderar. Evaluar. ¿Me sirve para el estudio que quiero hacer? ¿Para la enseñanza que quiero transmitir? ¿O le da un énfasis diferente? ¿Lo dejo para otra ocasión? Esa es la tentación de todos los que están enseñando siempre, la dificultad, saber discernir qué es lo que dejo para ministrar ese día y qué es lo que dejo afuera para otra ocasión. Importante poder trabajar en eso. Y luego ordenar, son los 3 pasos que hace este predicador.
Y aquí yo les propongo un orden que es muy simple, pero que les puede servir como una excelente guía para poder hacer un buen tema. Primero, el nombre del tema. ¿Cuál es el nombre del tema? Segundo, el objetivo. ¿Por qué voy a enseñar esto? Tiene que haber una razón. Por ejemplo, hoy, en el caso particular de hoy, estábamos tratando de incentivar a la iglesia a que despertara a la necesidad de ministrar a la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su objetivo del tema? Ahora, ¿cuál es su texto principal? Usted tiene que ponerlo ahí, cuál es su texto base que usted va a desarrollar. Y ahí, una vez que usted tiene esas cosas elementales, puede desarrollar el tema en lo que básicamente son 3 secciones: apertura, cuerpo y conclusión. Apertura, cuerpo y conclusión. Que en este caso estoy pensando en un tema de 40 minutos, entonces es muy importante que usted igual considere que tiene que balancear bien su enseñanza. A lo más 5 minutos para la apertura, 30 minutos para ir en profundidad a su tema y 5 minutos para concluir. Algunos de nosotros a veces nos cuesta este tema de manejarnos con los tiempos, pero quiero decirles que sobre todo las nuevas generaciones tienen muy poca capacidad de concentración. Necesitamos nosotros desarrollar la habilidad de presentar nuestra enseñanza en un tiempo que la persona lo pueda recepcionar. Entonces la apertura básicamente es la manera como me voy a conectar con mi auditorio o con las personas que le voy a enseñar, cuál va a ser una buena introducción para el tema. Y luego el cuerpo, les sugiero que puedan usar la idea que estoy dando acá. 3 ideas, o pueden ser 4, las que ustedes quieran, pero básicamente que siga una lógica para que las personas le puedan a ustedes entender de manera ordenada. Idea 1, la explicación de esa idea, un texto complementario si lo desea, y un ejemplo para esa idea. Idea 2, exactamente lo mismo. Idea 3, exactamente lo mismo. La explicación de la idea, un texto complementario y un ejemplo de esa idea. El texto complementario, yo los animaría a que ustedes ejercitaran memorizándolo, que sea un texto que usted lo pueda decir de memoria. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, un texto que ustedes puedan saber de memoria para que su enseñanza pueda ser fluida. Y luego concluyen buscando un desafío a las personas para que puedan aplicar la palabra a sus vidas. Ahora, si el estudio tiene una presentación diferente a lo que estamos haciendo ahora, que actualmente estamos exponiendo delante de las cámaras, pero también se puede dar de que usted pueda enseñar en un grupo pequeño, también se puede dar de que usted pueda enseñar en un salón con otras personas. Entonces tiene que definirse qué va a usar. ¿Va a usar visuales? ¿Va a usar hojas? ¿Va a usar dinámicas para conectarse? ¿Va a usar algún elemento gráfico? ¿Va a usar una presentación de PowerPoint? ¿Qué es lo que va a usar? Tiene que usted tenerlo con anticipación para que su presentación sea ordenada. Y por último, el tiempo, los animo a que puedan balancearse para que su presentación pueda ser ordenada. Cerramos con esta idea que toda enseñanza tiene que motivar a la acción. Me gusta mucho como Eclesiastés 12:11, en la versión nueva Biblia viviente, nos lo dice. Dice, las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Y eso nosotros deberíamos entender. Una enseñanza que se queda simplemente como conocimiento, lo que va a traer es condenación a la gente. ¿Me acaban de escuchar lo que dije? Una enseñanza que se queda como simple conocimiento, lo que va a traer es condenación a la gente, porque pecado es saber hacer lo bueno
y no hacerlo. Entonces nosotros siempre, sea que prediquemos o que enseñemos en este caso, tenemos que motivar a la acción. Si no hay acción, estamos ministrando condenación, y es importante que ustedes puedan seriamente tomar estas palabras que yo estoy diciendo en este día. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si nuestra enseñanza o nuestra predicación no motiva la acción, lo único que estamos haciendo es poner sobre los hombros de nuestros hermanos o de nuestros oyentes, de nuestros discípulos, solamente condenación. Hay aquí un buen modelo. Las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Y yo los quiero llevar a entender 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Miren, acá hay un modelo muy claro que nos invita a que siempre aterricemos la palabra a la acción. Y yo quisiera mostrarles una pequeña gráfica que hice en la siguiente página y que nos va a mostrar exactamente cómo se mueven estos 4 conceptos. Ahí en 2 de Timoteo se nos habla de 4 conceptos: enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Los 2 primeros tienen que ver con conocimiento. Enseñar y reprender tienen que ver con cosas que debo aprender. ¿Hay algo que deba aprender? Eso tiene que ver con enseñar. ¿Hay algo que deba aprender? O si usted está poniéndolo en tercera persona para la gente que usted va a ministrar, ¿hay algo que el pueblo necesita aprender? Yo prefiero ponerlo siempre en primera persona porque tengo que aprenderlo yo primero para poder ministrarlo a los demás. ¿Hay algo que debo aprender? Segundo, reprender. ¿Hay algo que debo rechazar? En otras palabras, esa palabra reprender en el original quiere decir que habían creencias erróneas que necesito sacar de mi vida. Y este es un aspecto que la mayoría de la gente cristiana evangélica, y hablamos de nosotros, de los que estamos escuchando, generalmente pensamos que todos lo sabemos bien. Y aquí hay algo donde la enseñanza te va a llevar a entender que hay conocimiento errado en tu vida, que hay cosas que necesitas sacar, que hay error en el conocimiento que tienes y necesitas sacarlo de tu vida. Y eso se trata de la palabra reprender. Y por el otro lado tenemos otros 2 aspectos que tienen que ver con el comportamiento. ¿Hay algo que corregir o hay algo que instruir en justicia? Y aquí miramos 2 aspectos de comportamiento que la palabra también nos va a desafiar. ¿Hay alguna área que necesito restaurar? Eso sería muy importante de entender. La palabra corregir en el original es restaurar. ¿Hay alguna área de tu vida que necesitas restaurar? La palabra te la va a mostrar. Y luego, instruir en rectitud. ¿Hay algún hábito que debo establecer? Un hábito que no estoy desarrollando. Por ejemplo, el hábito de la lectura, el hábito del dar, el hábito de orar, el hábito de confesar mis pecados a diario. ¿Hay algún hábito que necesito establecer que no lo tengo establecido en mi vida? Quiero decirle, hermanos, que hay gente que lleva años en la iglesia escuchando y escuchando la palabra, pero no hay cambio ni en conocimiento ni en comportamiento. Y en nuestro desafío como maestros de la palabra, llevar ese texto hermoso que lo decimos de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, llevarlo a un terreno práctico. Hay cosas que nosotros debemos de hacer y están ahí basadas en la misma escritura. ¿Qué es lo que debemos hacer? La enseñanza mía tiene que proveer algo para aprender o proveer algo que los hermanos necesitan sacar, que está errado en sus vidas, de su manera de entender las escrituras, de su manera de entender
la vida cristiana, hay cosas que necesitan sacar. Y por otro lado, el comportamiento, qué corregir, qué necesita ser restaurado, cosas que no han sido todavía sanadas y qué hábitos se necesitan establecer. Si nosotros seguimos este modelo, mis hermanos, vamos a hacer lo que justamente hacía este hombre, el predicador Eclesiastés. Vamos a ser gente que vamos a ser reconocida como personas que toda nuestra vida la tenemos dedicada para impartir sabiduría y bendición. Espero que les haya sido de bendición lo que he compartido en este día y de todo corazón yo les quiero dejar las siguientes palabras como una motivación para cada uno de ustedes. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Los animo a que asumamos este desafío de enseñar la palabra como el Señor nos ha estado motivando en esta tarde. Yo les agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que han dedicado de caminar esta milla extra y los motivo en el nombre del Señor a que sigan creciendo en el desarrollo de sus habilidades ministeriales, porque el llamado que tenemos es grande y necesitamos hacerlo con excelencia para la gloria del Señor. Quisiera bendecirlos en este día y agradecer por el tiempo que han dedicado para poder compartir en esta noche. Amén. Amén.